Sí. En la línea. Sí, como hablamos de lo de la Cámara de Cuentas ahorita, ¿qué ha pasado ahí? Sería interesante. Y además José era amigo de este programa y de todos nosotros en un tiempo. No sé si ahora... No. Acuérdate que ustedes, los tres, son amigos heredados. Sí, señor. Es decir, primero amigo de mi papá y después una herencia que en vida me ha dejado, pues evidentemente amigos míos que me han visto desde chiquito. Espérate, aclara eso, que te hemos visto de chiquito. ¿Cuánto tú me vas a poner? Son 71 nada más que yo tengo. ¿Cuánto me vas a poner? Tú tienes 35, ajá, abusador. El problema es que yo lo que tengo son 46. No, porque lo que pasa es que, ¿por qué se fue para Barahona? Lo perdí. Iba a su casa, aquí, allí, juega dominó. Que juega bien, José juega bien. Nos manejamos ahí. Nada, un placer estar con ustedes, a la orden como siempre, el mismo cariño. José, ¿qué pasó? No solo para ustedes, sino para los que lo siguen. ¿Qué pasó con el tema de la posposición de la presentación en la sesión del Senado del informe sobre las ternas de la Cámara de Cuentas? Y te pregunto porque había un plazo perentorio que se puso, incluso un plazo fijo, y de buenas a primeras, y se habían conocido las entrevistas el lunes y martes, o sea, todo estaba como que eso era ya para tomar una decisión. ¿Qué pasó? Mira, de hecho, eso, digamos que la presentación del informe en el día de hoy y previamente la decisión el miércoles, es decir, ayer en la mañana, generó algún nivel de discusión que fue, yo diría que hasta cierto punto zanjado, aunque todavía, sobre todo la posición de Ramón Rogelio Henao, de conformidad con el reglamento del Senado, que establece que para el caso de la asignación de los miembros de la Cámara de Cuentas, el Senado contará con 15 días, o sea, la comisión que se apodere tiene un plazo, como tú bien decías, perentorio de 15 días para presentar lo que el reglamento define bien claro como un informe definitivo. Entonces hoy se presentó un informe de gestión alegando algo lógico y yo diría que es la razón fundamental, el hecho de que esto se produce en el medio del asueto de Semana Santa. No tuvimos la oportunidad de reunirnos durante ese periodo porque las labores congresuales cesan, dar oportunidad suficiente a que se produzcan las consultas del lugar a los fines de tener ya el próximo martes, es decir, en unos días, la Cámara de Cuentas que la República Dominicana espera, que la sociedad dominicana demanda, que todos los partidos estamos contestes en que sea una Cámara de Cuentas con la idoneidad requerida, las capacidades, la objetividad, la imparcialidad, la honestidad de sus miembros, la seriedad, toda prueba, ¿no? Para, si se quiere, rescatar de lo que sin duda evidentemente afecta hoy en día a la Cámara de Cuentas, que está en una especie de marasmo, ¿no? Fruto de una crisis institucional profunda que todos debemos reconocer, evidentemente. Entonces, digamos, el Pleno, que siempre es soberano, de hecho, el artículo 340 del reglamento plantea que cuando se producen diferencias en torno a la interpretación del reglamento, pues el Pleno las resuelve, y el Pleno finalmente decidió otorgar ese plazo adicional de, digamos, 5 días, hasta el próximo martes, donde presentaremos el informe, que sí es importante aclarar, por lo menos la posición de José del Castillo, yo sé que de otros miembros de la comisión, y creo que al final de cuentas la más sensata y la que debe prevalecer, que hay que respetar el orden de las ternas. ¿Qué quiere decir esto? No no importa si estás en 1, en 2 o en 3, pero la Constitución ha establecido una fórmula que es una terna para cada posición. Entonces cada posición, las 5 posiciones deben salir de las respectivas ternas que conformó la Cámara de Diputados para que el Senado de ahí escogiera
de 3, que es lo que significa terna, tercia, para uno para cada posición. Porque esa es la atribución primero de la Cámara de Diputados, definir las ternas para cada una de las posiciones y posteriormente incluso el propio reglamento del Senado con la Constitución dice de las ternas, el propio el reglamento dice del Senado de cada una de las ternas. Es un tema que lo traigo a colación porque se ha debatido, ¿no? Sobre si podemos escoger libremente de los 15 sin respetar las respectivas ternas para cada una de las posiciones o si debe ser en virtud del orden de las ternas. Y evidentemente, si la Constitución ha establecido una fórmula, que es este concepto de tercias o ternas, lo correcto es que se produzca de esa manera. Claro, se supone que sí, porque hay que respetar la Constitución y el reglamento por igual. Pero en el trasfondo, José, ¿qué es lo que hay en el trasfondo? Eso de que de que lo vamos a dejar para... ¿Por qué? Es que a mí como que no me convence. No le gustó al Senado la escogencia de la Cámara de Diputados. Como que no convence, a mí no me convence. ¿Qué pasó? Bueno, yo te diría que necesitamos más tiempo para producir las consultas con los diferentes órganos partidarios en cada uno de los casos, generar los consensos. Lo ideal es que esta Cámara de Cuentas sea el fruto de un consenso de todas las fuerzas que cohabitamos en el escenario político nacional y en el Senado de la República. Porque es un órgano muy importante que, vuelvo y reitero, está en una profunda crisis institucional, de eso no hay dudas, por diferentes factores, incluso históricos, porque hace tiempo que la Cámara de Cuentas viene siendo cuestionada por grandes sectores de la sociedad civil y de la sociedad dominicana en sentido general y hasta de la sociedad política. Entonces, lo importante no creo que afecte o que genere un elemento de preocupación el que en vez de aprobar el jueves la nueva Cámara de Cuentas lo hagamos el martes, si necesitamos unos cuantos días más para estudiar bien las ternas que vinieron, revisar las ponderaciones que hicieron cada uno de los candidatos, que además fueron entrevistados nuevamente por el Senado de la República, y nosotros hacer la mejor escogencia posible. Yo creo que eso es sano para la democracia. Yo creo que mientras se produzca este ejercicio y al final de cuentas logremos una Cámara de Cuentas en la que todos nos sintamos satisfechos, no solo el Senado y el Congreso, porque la Cámara de Diputados ha hecho una labor de preselección, tenían cerca de 300 candidatos que entrevistaron y escogieron estos 15 divididos en las 5 ternas que está conociendo la comisión que preside el senador Antonio Tavera. Yo creo que es sano que nosotros nos tomemos estos días para hacer la mejor escogencia posible. Ciertamente hay que reconocer que el tema, es un país de canchanchanería, es decir, el tema de la Semana Santa nos sacó a nosotros del plazo de los 15 días. Y eso es tan difícil. No hemos tenido el tiempo suficiente. Bueno, las cosas se ponen cuando son muchos, a veces menos difíciles cuando quedan pocos, porque ahora es que efectivamente se va a hacer la selección y estamos en el proceso, vuelvo y reitero, consulta entre los liderazgos partidarios de cada una de las organizaciones que concluyen en el Congreso Nacional, específicamente en el Senado de la República, y luego la depuración final de todos los candidatos, la evaluación correcta de cada uno de los postulantes, donde hay figuras que no son, hay mucha gente, la mayoría son gente que no tienen esa relevancia, es decir, en términos del perfil, gente que la conocimos ahora, a raíz de este proceso que llevó a cabo la Cámara de Diputados, salvo figuras evidentemente muy tradicionales, que ya tienen incluso muchísimo tiempo en la vida pública, pero luego hay otros allí que son figuras nuevas, o por lo menos, si no nuevas, que de un perfil no tan alto como otros que están concursando para ser miembros de la Cámara de Cuentas. Ojalá que la selección de los que finalmente ocupen las posiciones en la Cámara de Cuentas recaiga sobre hombres y mujeres con reconocida resiedumbre moral, con firmeza, sin miedo, gente con valor personal, para que no suceda lo que he escuchado en los últimos días, la denuncia de que ciertamente, según las denuncias, repito, se alteraron auditorías, se acomodaron auditorías
porque, como tú muy bien señalas, esto ha provocado una crisis institucional en la Cámara de Cuentas, no hay duda. Así que ojalá... Tenemos, Georgie, mucha conciencia de la responsabilidad que tenemos todos los senadores de todos los partidos. El mayoritario, el PRM, evidentemente, que conforma la mayoría, no solo en el Senado, sino evidentemente eso se tradujo en la comisión, pero también los partidos que somos oposición o que nos ha tocado en esta etapa hacer oposición en el país. Nosotros estamos muy conscientes de la responsabilidad que tenemos y sabemos que más que nunca, por la situación en que está la Cámara de Cuentas inmersa, no solo la que ha venido arrastrando durante muchas décadas, mucho tiempo, más que nunca nosotros debemos asumir esto con la responsabilidad que demanda la sociedad dominicana. Sí, pero de todo es una cosa, José, con lo que dice Jordi también, yo estaba viendo en archivos del tema de la Cámara de Cuentas, porque estaba escribiendo un artículo sobre eso, y esta Cámara de Cuentas de ahora, cuando se eligió, fue altamente ponderada por todo el país. Bueno, no hicieron el trabajo que debían hacer. No, lo que te quiero decir que... Bueno, igual que la Junta Central Electoral pasada. Es lo que te quiero decir, ¿qué puede hacer la Cámara, qué puede hacer el Congreso para determinar que la gente que se elija van a ser puros y santos? Bueno, los perfiles. No, bueno. Y después el trabajo de pero esto tenía unas cosas que eran... Yo lo que espero, José, que no escojan militantes políticos, partidarios. Eso. Igual, en eso yo creo que también hasta cierto punto hay un consenso, definitivamente. La Cámara de Cuentas es un órgano, decía uno de los que estaba postulando ahí, no me recuerdo si fue, bueno, creo que Juan Luis Eliman Asa, que la Cámara de Cuentas para él y para muchos de los que han contribuido con la construcción de ese organismo a través de los años, es una entidad cuasi sagrada. Es decir, la responsabilidad que tiene la Cámara de Cuentas de velar o cumplir la función de auditor externo del Estado como un órgano extrapoder, porque no solo audita al Poder Ejecutivo, audita a los tres poderes del Estado. La responsabilidad que tiene a la hora de hacer investigaciones especiales, a la hora de producir la fiscalización de los obligados a presentar declaración jurada. Cuasi sagrada, definitivamente que sí. Nosotros lo hemos asumido con esa postura, con ese entendimiento, con ese deseo de que ya finalmente tengamos un órgano de respeto, con la idoneidad, vuelvo y reitero, con la capacidad, con la independencia, con la objetividad, con la imparcialidad, y sobre todo con la honestidad y la seriedad que debe revestir a cada uno de sus miembros. No es que nos podemos equivocar, bueno, claro. Yo debí presentarme entonces. Nos podemos equivocar, definitivamente. Incluso otros congresos se han equivocado y hasta la Cámara de Cuentas ha tenido que ir a juicio político, donde creo que son los únicos funcionarios en la historia de la República que han sido sometidos a un juicio político, que yo recuerde rápidamente. Entonces, lo importante es que las instituciones funcionen, que a la hora de tomar las decisiones se haga en el mejor de los ánimos, que creo que estamos en esta situación, y muy consciente de la responsabilidad que tenemos, y ya luego si fallan, ahí están los mecanismos también para, si hay que destituirlo por juicio político, pues se procede. Claro, así es. Bueno, vamos a esperar entonces, ojalá que no muchos militantes de partidos políticos, pues ya se creó un precedente en la Junta Central Electoral cuando rechazaron a Eddie Olivares porque pertenecía al Partido Revolucionario Moderno. Sí, es correcto. Créeme que eso ha primado mucho en el ánimo de la comisión continuar con ya que se decidió, y además, porque déjame decirte, no es algo, por ejemplo, para el defensor del pueblo, algo que está establecido en el marco jurídico. Sin embargo, pero para la Cámara de Cuentas no lo menciona. Okay. Ahora bien, es el elemento que ha primado en la elección de los miembros de la Junta Central Electoral, y ahora deberá primar igual. Bueno, confirmo en que así sea. Gracias, José.
Y muy que ojalá amable. así sea también para el caso del defensor del pueblo. Claro, que viene pero por ahí. sí, pero me dicen que Fidel Santana ya había hecho un acuerdo previo y que él es seguro el próximo defensor del pueblo. Cuando él entonces, vamos a ver. sabiendo eso, renunció del Frente Amplio, ¿no? Y no se postuló como candidato a diputado porque ya tenía un acuerdo previo. Vamos a esperar que no Vamos sea a ver así. qué pasa. Así es. Bueno, pues un abrazo a todos ustedes, mismo Ah, cariño de siempre. así es. Gracias, senador José del Castillo, por la provincia de Barahona, del Partido de la Liberación Dominicana. Así es. Gracias, José. Vamos a la pausa.